Estos famosos magos que ves en tu pantalla esconden un oscuro secreto. Han vendido su alma al diablo. Y no lo solté. ¡Tú eres el diablo! Perdón, no entiendo. ¿Cómo que eso no es real? ¿Qué quieres decir con que se ve bastante real? Pero esto está muy lejos de la verdad en realidad. Todo esto es desinformación, la cual vamos a exponer en el especial de hoy. Iniciando con la ilusión de la máscara más rápida del mundo. El mago deslumbra al público al agitar su capa sobre el rostro y mostrar una sorprendente serie de máscaras. Para añadir al espectáculo, se acerca al público sin ninguna cobertura y milagrosamente cambia las máscaras en su rostro a una velocidad imposible. Hizo 32 cambios instantáneos de máscara en su acto usando el mismo método. Con cada punto que aborde, esta ilusión dejará de ser un rompecabezas complejo de resolver. En lugar de enfocarnos solo en esta máscara, necesitamos tomar en cuenta todo lo que implica la ejecución, comenzando con la apariencia física de su vestuario en general. ¿No es curioso que cada vez que los magos realizan este truco de cambio de máscara, siempre usan ropa holgada o una capa? Quiero decir, no he visto un acto como este realizado con una camiseta o incluso con un smoking de mago. En los actos donde no llevan esta capa tradicional, por alguna razón extraña, el cambio de máscara ya no es rápido y tienen que hacer el cambio cubriéndose con algo que están sosteniendo. Aunque no se ve contacto directo de sus manos al cambiar la máscara, una mano siempre está oculta mientras la otra la mueve. Por ejemplo, en los primeros 16 cambios de máscara, su mano izquierda está oculta todo el tiempo. Después muestra ambas manos al público, pero de inmediato esconde su mano derecha hasta el final del acto. Quiero que veas dos ejemplos importantes de comparación en cámara lenta en los que intentó hacer el cambio, pero debido a un error común en ambos ejemplos, el método quedó expuesto. Aquí te está el primer ejemplo. El video de la izquierda es él realizando el cambio con éxito, pero el video de la derecha revela la secuencia. Ahora, aquí está el segundo ejemplo. Aquellos con buen ojo lo habrían notado en el primer ejemplo. La solapa, inteligentemente diseñada con su disfraz, servía como cubierta para su máscara mientras se deslizaba dentro de su disfraz. Movió la cabeza rápido a propósito para levantar la solapa y sincronizar el cambio de máscara. El momento en que no logró levantar la solapa correctamente fue cuando la ilusión se vino abajo. Igualmente, en el segundo ejemplo, no logró coordinar la mano derecha con el jalón de la máscara al disfrazarse. Puedo dar más ejemplos como estos para mostrar que no es coincidencia. Además, en todos los ejemplos la máscara es jalada hacia la mano oculta detrás de su espalda. Las máscaras empiezan a distorsionarse desde la barbilla. En este punto la explicación es tan clara como el día. Detrás de su espalda hay 32 alambres elásticos sujetos a 32 capas de seda con distintos diseños que parecen máscaras. La seda es una tela muy delgada, transpirable y ligera. Por eso se usa en actos de cambio rápido como el de Leah Kyle que ya cubrí en mi canal. La transpirabilidad es clave porque cubre su rostro. Los alambres son delgados pero no mucho. Esto es para evitar que se enreden y mantenerlos organizados detrás de su espalda en una estructura tipo arreglo. Por eso al principio tenía una mano tras la espalda en la mitad de los cambios de máscara. Era sumamente incómodo realizar este truco con una sola mano porque al alcanzar la cintura opuesta, pierdes la fuerza para jalar con fuerza el alambre y atraes atención innecesaria a esa mano debido a tu posición incómoda en el escenario. Nota, esta ilustración solo ayuda a entender el concepto. Las manijas para jalar los alambres están detrás de su espalda, no a su lado, ya que no hay nada en su cintura y su brazo está colocado hacia arriba atrás. Para ser honesto, la capa era sospechosa desde el principio. Pero la habilidad de Dynamo para fusionar frutas te hará preguntarte si es magia real. Pidió prestados un limón y un kiwi de la bolsa de un espectador y sostiene una fruta en cada mano. Rápidamente junta las manos y en un instante el kiwi parece fusionarse perfectamente con el limón. Luego corta el limón por la mitad, revelando que el kiwi está misteriosamente encerrado dentro. De hecho, este espectáculo no era otra cosa que obra de demonios. Así es, cuando Dynamo lanzó el kiwi, un demonio astuto escondido entre los pliegues de su chaqueta lo atrapó de inmediato en ese momento. Imagina a un demonio experto en el engaño, disfrazado de mago y atrapando frutas tropicales. Si no es obvio ya,
El bulto momentáneo que vimos en la chaqueta del mago justo después de que lanzó el kiwi no fue obra de una criatura diabólica, sino el diseño ingenioso de un bolsillo especial, listo para atrapar el kiwi, similar al método de cómo se sacan los conejos de un sombrero. Aquí está Penn explicando brevemente el método en Weird. Los magos sacan un conejo de un sombrero, usualmente no sacándolo realmente del sombrero, sino cargándolo justo antes. Normalmente está en una bolsa y colgada dentro de ti. Cabe ahí, suele ser una carga corporal. Así que el verdadero demonio en juego es el dominio de la prestidigitación de Dynamo y su preparación meticulosa. La chaqueta que llevaba Dynamo no es una prenda común, sino un accesorio hecho a la medida para magos, diseñado para atrapar y ocultar con total facilidad. A pesar del peso del kiwi, la chaqueta apenas delata el secreto, mostrando solo una leve protuberancia que insinúa el compartimento oculto. La verdadera maravilla es el híbrido de kiwi y limón. La piel del limón se vacía y se retira el interior con cuidado. Mientras tanto, el kiwi se pela y recorta para encajar perfectamente en la cáscara del limón. Y para completar la ilusión, ensamblar el limón es tan crucial como prepararlo. El limón ya cortado está listo para sellarse, asegurando que no haya evidencia de manipulación. El pegamento instantáneo sella el híbrido de limón y kiwi. Une la cáscara del limón de manera tan perfecta que a simple vista nadie sospecharía la doble identidad de la fruta. Dynamo se enfoca en el momento perfecto. Él espera a que alguien compre un kiwi y un limón. El tendero, cómplice tras el mostrador, influye en la elección y hace que el comprador adquiera el objeto híbrido del mago sin saberlo. Otra excusa plausible para prepararlas para este truco sería que el tendero podría decir que está regalando frutas gratis a este grupo de señoras para que las prueben, lo cual en realidad podría ser la razón por la que vemos 3 frutas al azar en una bolsa de plástico. Dynamo aprovechó su chaqueta, pero Jif sacando una baguette francesa de sus manos desnudas definitivamente ha sido el truco más imposible de esta década. Inicialmente amasa un pedazo de masa, formándolo en una bola con sus manos desnudas y vacías. Luego toma la masa y mágicamente la convierte en una gran baguette francesa, como si surgiera de un portal místico. Por muy imposible que parezca este truco, Jif lamentablemente no logró ejecutarlo con éxito en la televisión nacional. Los sueños surgen de la imaginación. Mientras creas, a pesar de este momento vergonzoso, aún te quedarás confundido sobre cómo se hizo el truco viral original. El camarógrafo no siguió bien la mano de Jif, moviendo el pan fuera del tubo en la pared detrás de él. Al no seguir su mano, el tubo quedó expuesto. Jif intentó cubrirlo con su cuerpo y mover la cámara. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Este momento, que acabó con su carrera, se convirtió en una gran vergüenza para toda su familia. ¿Es broma? En realidad, no pasó nada. Quizá hayas notado que en su presentación original, el mago no está tan cerca de la pared trasera como en su acto en vivo. Incluso si supusiéramos que el tubo estaba detrás de él y era muy largo, las cosas aún no cuadrarían, ya que la baguette francesa apareció de derecha a izquierda en la pantalla, a diferencia de su acto en vivo en la televisión, donde salió de atrás hacia adelante. Podrías pensar que el pan es flexible, pero doblarlo 90 grados al sacarlo lo deforma y rompe su apariencia, a diferencia de la baguette francesa perfectamente horneada que vimos. El tubo hueco tendría que estar colocado en la misma dirección que el pan. Espera un momento. En este acercamiento se ve un ligero desenfoque en el borde de su meñique y una protuberancia distorsionada que desaparece cerca del anular. Otra protuberancia verdosa y distorsionada aparece en su antebrazo. Si no es ya obvio, esto se logra con la ayuda de una técnica conocida como croma o pantalla verde. Esta técnica se utiliza en producción de video para eliminar un color, usualmente verde o azul, y sustituirlo por otra imagen o video. Un tubo verde que contenía la baguette francesa fue colocado en la toma justo detrás de la mano izquierda del mago, de donde él sacó la baguette francesa directamente, sin tener que doblarla en ángulos incómodos y evitando romperla o deformarla, antes de que enviaran el video para eliminar el tubo verde. El mago mantuvo su mano izquierda inmóvil al producir el pan, pero como es un video con movimiento, el editor debió revisar cuadro por cuadro para lograr un efecto continuo.
Las pantallas verdes funcionan bien con un solo ajuste si no hay movimiento, pero cuando introduces movimiento, los ángulos y la forma del tubo verde cambian en relación con la cámara, lo que causa inconsistencias en cómo funciona el efecto de croma en diferentes cuadros. Logramos captar esos cuadros distorsionados alrededor de su mano y brazo. La parte inicial del truco aún no la hemos explicado, que es cómo pudo hacer desaparecer el pedazo inicial de masa colocado detrás de su mano izquierda antes de aparentemente convertirlo en la baguette francesa. El método utilizado fue ligeramente diferente. Ya que estamos hablando de efectos visuales, sería injusto no dejar que el Capitán Desilusión explique su arte de cómo los magos hacen desaparecer objetos en este tipo de videos. Todos estos videos usan técnicas de eliminación de soportes para borrar una moneda que cae y una mano que la vuelve a colocar, una carta que cae en el regazo, un billete que reaparece bajo el marcador. Y una moneda girando sin parar en la mesa. Está hecho de forma muy limpia, con partes del fondo y la ropa reconstruidas, mostrando mínima evidencia de manipulación. Un sutil cambio de forma en el chaleco, los reflejos y las cuentas metálicas de la camisa que se congelan brevemente, y las sombras reales de las manos que se mezclan con sombras capturadas por separado, en una toma donde las manos no obstruían la mesa y la moneda no estaba sobre ella. Quizá en este punto tengas una pregunta. ¿Por qué no usaste el mismo método para hacer aparecer el pan francés en vez del tubo verde? Tienes que entenderlo desde la perspectiva del editor de video. La caída de la masa fuera del cuadro duró un máximo de 24 cuadros, porque puedes ver que el camarógrafo intencionalmente hizo un zoom para reducir la distancia entre la masa y el marco de la toma. Así que eso le facilitó mucho el trabajo, pero si hubieras usado la misma técnica para la producción de la baguette francesa, el trabajo del editor habría sido una pesadilla. Sí, lo sé. Usar edición de video y trucos de magia es como ser estafado, pero la habilidad de Cyril Takayama para atravesar materia sin edición de video es realmente un milagro. Pide a un espectador firmar una carta, la regresa a la baraja y lanza las cartas al acuario. Sorprendentemente, la carta firmada está en el acuario. Él camina hacia el otro lado del acuario y atraviesa el vidrio con la mano como si fuera líquido. Después de recuperar la carta firmada, confirma que es la misma carta. Los trucos de magia de Cyril empezaron a llamar mucho la atención cuando canales de YouTube como Sendrius comenzaron a difundir información errónea, acusándolo de ser demoníaco debido a su falta de conocimiento. Pero para ser honesto, no puedo culparlos. Los secretos de la magia de alto nivel no están fácilmente disponibles en YouTube. A menos, claro, que veas este canal. Al comparar las cartas firmadas antes y después de sacarlas del acuario, comprobamos que son iguales, lo que prueba que no hay cómplices y el público es auténtico. Para quienes piensan que alguien fuera de cámara simplemente duplicó su firma manualmente una vez que se mostró, están olvidando que las firmas no se verían exactamente iguales como observamos. Recuerden que, aunque no había cómplices, eso no implica que el mago no tuviera ayuda. Hablaremos de ello enseguida. Cuando el mago parece perder la carta en la baraja, hace un movimiento extraño. Este movimiento no fue al azar, así fue. Una técnica de control de cartas llamada control de cascada se utiliza para reposicionar una carta del centro a la parte superior de la baraja. Puedes ver en la vista expuesta que la carta objetivo se desliza desde el medio, mientras las cartas restantes caen debajo de ella. Al comparar esta demostración expuesta con el control de Cyril, notamos que aquí se muestra la misma carta objetivo mientras las cartas restantes caen debajo de ella. En este momento sabemos que la carta firmada está en la parte superior de la baraja, pero luego observamos inmediatamente un corte de cámara. ¿Por qué cortaron una parte del metraje si no es obvio ya que la carta firmada no está duplicada? Tuvo que pasarlas a su asistente que estaba detrás de él. La parte del metraje que fue cortada en realidad fue el momento en que se llevó la carta superior de la baraja usando una técnica de palma de carta con una sola mano. Luego Cyril le dio la pecera a su asistente para que preparara la configuración. Ahora viene la parte más interesante de todo el truco. Resaltaré 4 puntos clave para facilitar la explicación. Punto 1. Cuando Cyril lanza las cartas al vaso, una carta salta repentinamente del fondo del acuario hacia arriba. Punto 2. Al final se nota que el agua se filtra tras quitar el mago su brazo del vaso.
Esto contradice la idea de que él sea un mago demoníaco, ya que el supuesto portal debería haberse cerrado inmediatamente cuando su mano salió del vaso, pero hay una fuga significativa, que luego se detiene abruptamente. Punto 3. ¿Por qué el mago no metió la mano por el lado del vaso donde estaba parado y apareció la carta? ¿Por qué ir al otro lado, a menos que no pudiera por las limitaciones del acuario de utilería? Punto número 4. En este cuadro se ve claramente que la carta está pegada con un adhesivo. Por eso Cyril accidentalmente rompió la carta al sacarla. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes ya había descubierto el método a estas alturas. Este acuario de utilería está diseñado de manera inteligente, de modo que la base hueca es donde el asistente se esconde después de tomar la carta firmada. Tras aplicar adhesivo en la parte trasera, la pegó a la gran pieza de vidrio acrílico deslizante, que no está dentro del marco superior e inferior. Considera que este vidrio deslizante está en el interior, mientras que otro vidrio fijo dentro del marco contiene el agua del acuario. El asistente subió el vidrio manualmente, por eso vimos que una carta saltó desde abajo del acuario. Como este lado del acuario solo servía para mostrar la carta firmada y no tenía agujero para su brazo, tuvo que ir al lado opuesto. En el otro lado, el mecanismo del vidrio deslizante también era similar al del primer lado. Esta vez, el vidrio exterior fijo y el interior móvil tienen un agujero alineado. Para evitar que el agua se derrame, se puso una cinta transparente grande, tipo flex tape, en el interior del vidrio fijo. Eso sí es mucho daño. Después de caminar hacia este lado del vidrio, Cirilo intencionalmente empezó a girar su servilleta para ocultar el agujero. Si fuera un mago demoníaco, no tendría que cubrir el vidrio para hacer esta penetración. Rasgó esa cinta con los dedos e inmediatamente metió el brazo para sellar el agujero y evitar la fuga. Sí, sé en qué estaba pensando tu mente sucia, pero concéntrate. Incluso podemos ver que al intentar hacer la perforación, el agua empieza a salir de inmediato. Cuando sacó el brazo, el agua se filtró porque los agujeros del vidrio interior y exterior estaban alineados. Al asistente le tomó un segundo bajar el vidrio y sellar el agujero, por eso la fuga de agua se detiene abruptamente. En este punto, todos ustedes están buscando encontrar algo sospechoso en los objetos del mago. Pero este truco de Dynamo les aseguro que no usa objetos ni edición de video. Este truco los hará pensar en fuerzas invisibles. Él invita a personas al azar que caminan por Londres. Después de pedirles que extiendan las manos hacia él, sorprendentemente comienzan a sentir una sensación de calor sin ningún contacto directo. El asombro aumenta cuando Dynamo los anima a tomar su mano, solo para que instintivamente la retiren al sentir un calor intenso que emana de su mano. Esta asombrosa hazaña se repite con varios espectadores, todos experimentando la misma reacción impactante. Algunos religiosos usan este truco para decir que Dynamo recibe ayuda de demonios. No los culpo porque al final de esta explicación te sorprenderás de la cantidad de investigación que tuve que hacer para exponer este truco. Durante la presentación, notamos que los espectadores describen que sale calor de su mano seguido de una sensación de ardor caliente. Sentí que salía algo de calor. Sugiere que de su mano salió una ráfaga de calor repentina. La suposición más simple es que hay un truco en su manga que sopla aire muy caliente, provocando que retire la mano rápidamente, pero luego Dynamo se sube la manga y el espectador aún siente la fuerte sensación de calor. Obviamente podemos ver que no hay nada escondido en sus manos desnudas. Posiblemente podría ser un truco que la mayoría de los magos conocen, que implica un artilugio especial conocido como Electric Touch de Power Experts. Este dispositivo tiene un interruptor que, al activarse, carga al artista con electricidad estática y puede empezar a atraer pequeños pedazos de papel de inmediato. Pueden ir más allá encendiendo tubos fluorescentes o curvando un chorro de agua en movimiento. Este artilugio también se usa para dar descargas de electricidad estática a los espectadores. En el acto de Dynamo, el espectador reacciona tras sostener su mano unos segundos. Esta reacción retardada es lo que demuestra que no usó este artilugio, simplemente porque así no funciona una descarga estática. Como mencioné, el artista debe cargarse con electricidad estática sin contacto externo, ya que si él y el espectador se cargan al mismo tiempo, no habría diferencia de potencial para que las cargas salten entre ambos. Aquí hay otro ejemplo. Ricardo Jones realizó este truco de descarga estática en America's Got Talent.
Al tocarse la frente, Amanda sintió la descarga de inmediato. Esto significa que solo nos queda una conclusión. Estos espectadores son todos actores que fingieron estas reacciones. Sí, sé que es una afirmación fuerte basada solo en un análisis inicial, pero espera, no haré afirmaciones sin pruebas. Ahí es donde mis más de 10 años de investigación resultan útiles. He visto muchas temporadas de magia de magos populares como Dynamo, David Blaine y DMC. Durante mi investigación noté algo muy interesante. Investigaremos a este espectador en específico. ¿Y si te dijera que lo vieron en otra temporada de magia en la que también fue espectador? Me refiero a otros especiales de magia además de DMC en una de sus demostraciones de lectura de mente. Encontramos a este mismo individuo intentando un disfraz de Superman usando lentes. Si comparamos el momento en que sonrió en la actuación de DMC con el momento en que reaccionó al truco de Dynamo, notamos el mismo espacio en sus dientes frontales, un poco notable al sonreír. Dynamo y DMC nacieron y crecieron en el Reino Unido compartiendo origen geográfico. Si observamos la ubicación de sus presentaciones en cada uno de estos episodios, nos encontramos con un letrero que dice Kingly Street, mientras Dynamo camina directamente hacia este cómplice. Con una búsqueda rápida encontramos que está ubicada en Londres, Reino Unido, y en la introducción de DMC podemos ver la torre del reloj Big Ben, que también está en Londres, lo que respalda aún más nuestra observación de que tiene que ser el mismo individuo y no alguien más de otra parte del mundo. Esto explica por qué el truco de la mano caliente de Dynamo era irresoluble, ya que nunca ocurrió. Dynamo ha aprendido de Chris Angel a usar cómplices, pero este truco desafía la lógica y dejará perplejas hasta a las mentes más agudas. Cyril se acerca a una pareja en una mesa y toma un poco de leche. Luego le entrega una taza de café a uno de los espectadores, sopla en su mano, empieza a crear una bocanada de humo y, con un movimiento de su mano, el café comienza a agitarse. Sorprendentemente, la leche que bebió antes parece haberse mezclado mágicamente con el café. Algunos dicen que este truco fue obra de demonios. A veces me pregunto cómo llegas siquiera a la conclusión de que los demonios han caído tan bajo que tienen que revolver una taza de café para ti. Hablemos ahora del método real que Cirilo usó para hacer esta ilusión. Primero que nada, tienes que entender que todo el montaje que ves con estas dos parejas aparentemente aleatorias en este restaurante, en realidad no es nada aleatorio. Estas personas son cómplices, pero el papel de estos cómplices es casi insignificante comparado con la ciencia detrás de esta ilusión que ayuda al mago. Se requirieron dos preparativos. El primer paso es la preparación de esta taza de café. Esta taza de café tiene dos capas, pero solo ves la mezcla de agua y café arriba. Mientras que hay una capa en la base que es leche, la cual para este preparativo se vertió primero en esta taza. Quizá te estés preguntando, ¿no se mezclaría la mezcla de agua y café con la leche en cuanto la viertes sobre la leche? Tienes razón, pero solo ocurre si no lo viertes despacio. Esto ocurre porque al verter lentamente la mezcla de café y agua en la leche, se forman dos capas distintas por la densidad, viscosidad y dinámica de fluidos. Déjame explicarte a qué me refiero con esto. La leche y el café con agua tienen distinta densidad. La leche, al ser más densa, se asienta en el fondo y forma la capa inicial. La mezcla de café con agua, al ser menos densa, no tiene suficiente fuerza de flotación para superar la diferencia de densidad, por lo que forma una segunda capa sobre la leche. Además, la leche normalmente tiene una viscosidad mayor que el agua. La viscosidad mide la resistencia de un fluido a fluir. Verter despacio la mezcla de agua y café reduce la mezcla, permitiendo que ambos líquidos mantengan capas separadas por sus distintas viscosidades. Pero espera, estas dos capas no permanecerán distintas por mucho tiempo. Esto ocurre porque con el tiempo la difusión, la convección natural y la gravedad hacen que ambas capas se mezclen lentamente. Esto explica por qué, después de que Cirilo entra al restaurante, notarás que, al principio, no hay tazas de café frente a la pareja. Fue solo inmediatamente después de que la cámara hizo el corte que vemos la taza de café preparada, con las dos capas frescas y distintas en su interior, colocada frente a ellos por el mesero. Ahora, la parte más interesante y sorprendente fue cómo pudo revolver la taza de café sin contactar físicamente el líquido. En esta toma cercana vemos claramente que la taza de café se revuelve sola, sin que nada la toque. Algunos pensarían que esto es de computadora.
Bueno, si esto realmente fuera generado por computadora, entonces toda la explicación de la configuración inicial que mencioné al principio ni siquiera sería necesaria. En realidad, el método es mucho más impresionante de lo que podrías pensar. Quienes conocen el equipo de laboratorio quizá hayan visto un agitador magnético. Un agitador magnético funciona de manera que una barra agitadora magnética se coloca dentro de un recipiente sumergido en un líquido. Un imán separado se coloca debajo del recipiente para atraer la barra agitadora magnética. Este imán ya está integrado en la plataforma de agitación y gira debajo de ella, el cual está conectado a un motor que lo hace girar. Si los imanes están lo suficientemente cerca, la barra agitadora magnética gira dentro del recipiente para crear este remolino en el líquido. También puedes usar un clip o cualquier otro objeto metálico en lugar de un imán dentro del líquido. Ahora, si volvemos a ver la presentación, en realidad podemos ver que aparece un pequeño remolino justo en este lugar, lo que indica que hay un objeto girando en la base de esta taza. También puedes ver a Cyril posicionando cuidadosamente la taza de café en un lugar específico de la mesa y el espectador no se mueve de ese lugar para evitar arruinar el giro del objeto metálico en la base de esta taza. El humo que produjo en sus manos fue simplemente usando un dispositivo de mago oculto dentro de su manga. Una cosa que no tiene sentido lógico sobre este truco es que según el sentido del truco, el mago aparentemente estaba teletransportando la leche que bebía mágicamente a la taza. Pero si observamos la cantidad de café, permanece exactamente igual incluso después de que la leche aparentemente teletransportada apareció en la taza de café, lo cual contradice un poco la lógica de su ilusión, pero como se supone que es magia, realmente no importa. Si te sentiste inteligente al descubrir este truco, mantén la confianza, porque el siguiente truco de Dynamo no está preparado. Él comienza pidiéndole prestado un paquete de caramelos Polo a la espectadora y le pide que tome un caramelo mientras él toma otro. Toma ambos caramelos con la mano izquierda y cierra el puño. Al abrirla, los dos caramelos Polo aparecen mágicamente unidos. Dynamo los ofrece para que los revisen de cerca. Este truco es difícil de entender, pues entregó los caramelos enlazados al espectador, algo que los magos no suelen hacer. Aquellos con un ojo atento habrían notado algo muy interesante durante la presentación. La mano derecha de Dynamo permaneció sospechosamente cerrada durante toda la presentación. Por ejemplo, al sostener el rollo de caramelos, sus dedos estaban doblados y en ningún momento se sintió lo suficientemente seguro como para abrir los dedos de su mano derecha, lo cual es una señal clara de que estaba ocultando algo dentro de ella. Pero lo que ocultaba no parecía importante, pues ambos caramelos estaban en su mano izquierda antes y después del truco, y la derecha no participó. Primero necesitas entender el concepto de este truco clásico de magia llamado enlazar caramelos Polo, que está fácilmente disponible en AliExpress. Estos caramelos no son dulces reales, sino que están hechos de goma y diseñados para parecerse en tamaño y color a los caramelos Polo. En la web del producto muestran capturas de este accesorio en primer plano. Uno de los caramelos Polo tiene una ranura en un extremo para engancharse al segundo caramelo. Al analizar las imágenes del producto se aprecia el manual que indica cómo empujar el caramelo Polo en la ranura. Al comprender este concepto, notamos algo extraño tras que Dynamo saca un caramelo del rollo. Hay un corte repentino de cámara, después del cual coloca el caramelo del espectador justo encima de su propio dulce. Durante el corte de cámara, él sustituyó el caramelo Polo real por el falso con ranura y colocó el original del espectador justo encima de la ranura. Esto es para que pudiera enlazar fácilmente el caramelo real del espectador con su caramelo de utilería, aplicando presión con el pulgar encima. Esto es justo lo que ves que hace ahora con su pulgar izquierdo. Al enlazar el caramelo de utilería con el real, abre la mano pero no deja que el espectador tome los caramelos enlazados. Esto es porque necesita intercambiarlo por un accesorio real previamente preparado, que en realidad fue hecho con dos caramelos Polo reales enlazados entre sí y que también son comestibles. El accesorio real de caramelos enlazados estuvo siempre oculto entre los dedos curvados de su mano derecha, por eso nunca la abrió. Primero entenderemos cómo intercambió los caramelos enlazados temporales por los comestibles en su mano derecha y luego veremos cómo preparar el accesorio de caramelos enlazados comestibles. Observa el caramelo en su palma. En realidad, se prepara para empalmar los caramelos enlazados como se hace con una moneda. Al cambiar el ángulo de la cámara,
Intercambia el caramelo falso por el accesorio preparado. Para hacer ese cambio, dos cosas sucederán a la vez. Con la mano izquierda ocultará el caramelo falso y abrirá el puño derecho cerrado. En un solo movimiento parece como si el caramelo hubiera sido lanzado de su mano izquierda a su mano derecha, cuando en realidad el caramelo falso enlazado permaneció en su mano izquierda. Desde donde vemos que continúa la grabación, él toma los caramelos enlazados comestibles de su mano derecha abierta y los coloca en la mano del espectador, pero aquí vemos que muestra accidentalmente los caramelos ocultos en la palma, después de lo cual inmediatamente los descarta en el bolsillo izquierdo de su saco. Para hacer caramelos enlazados comestibles debes controlar la ruptura y usar un adhesivo adecuado. El primer paso es tomar una hoja de afeitar y cortar cuidadosamente un caramelo polo por la mitad. Luego toma una mitad y pásala a través de un caramelo entero. En el segundo paso usamos adhesivo adecuado para unir los caramelos y que sean comestibles. Usa adhesivos aptos para alimentos. Para ser más específico puedes usar dos tipos. El primero es el isomalt, que es un sustituto del azúcar que se usa a menudo en trabajos de azúcar por su claridad y estabilidad. Al derretirse se vuelve un adhesivo fuerte que seca duro y transparente. El jarabe de azúcar refinado es otro adhesivo seguro para alimentos que ofrece una unión delgada y resistente. Ten en cuenta que la capa de adhesivo debe ser extremadamente delgada. Ahora, hay un problema con el que muchos de ustedes se van a encontrar, que es una grieta delgada y visible donde se hizo el corte inicialmente. Para ocultarla, ahora vas a aplicar pintura comestible blanca. Así podrás mezclar los bordes rotos con el caramelo para que el accesorio luzca perfecto. Tal vez este truco pareció sencillo para tu ojo, pero el siguiente es un rompecabezas en un enigma. Dynamo pide prestado un anillo a una espectadora. Luego toma una copa de vino, asegurándose de que esté vacía frente a ella, y lanza su anillo justo al cuello de la copa de vino. Luego le entrega la copa a la espectadora para que la inspeccione de cerca. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes ya había descubierto cómo se hizo la mitad de este truco, pero simplemente no pueden encontrar esa pieza que falta para resolver este rompecabezas. Justo después de vaciar la copa de vino y acercarse para pedir prestado uno de los anillos de la espectadora, su mano izquierda, que sostiene la copa de vino, va detrás de su espalda y la cámara de video inmediatamente hace un acercamiento hacia la espectadora. Mientras distraía, Dynamo cambió la copa original por otra con un anillo en el cuello. Esto se logró con ayuda de su asistente, visible detrás de él. En los últimos segundos, de hecho, podemos ver la mano derecha del asistente alcanzando esa misma copa de vino. Después del cambio exitoso, él esconde el anillo que ya está sujeto al cuello de la copa usando su dedo índice, que simplemente envuelve el anillo y, por lo tanto, no es visible para los espectadores que están a su alrededor. Simula lanzar el anillo prestado al cuello de la copa y solo dobla los dedos aquí. Aún lo vemos sosteniendo el anillo prestado con la derecha a su lado, mientras se lo entrega para su examen. Esperen, sé lo que piensan. La pregunta del anillo único es la pieza faltante en este rompecabezas. ¿Cómo supo Dynamo que esta voluntaria llevaría puesto ese anillo en particular? Para así poder haber preparado un segundo anillo enlazado en la copa de vino antes de su acto. Para entender qué sucede, debemos retroceder al inicio del episodio donde él lo mencionó. Me presento en la calle y asisto a muchos eventos de alfombra roja. Necesitas entender todo el contexto de este evento y a Dynamo como mago. Dynamo depende de trucos y menos de juegos de manos, especialmente porque este material fue grabado para magia de televisión y él evitaría hacer trucos improvisados y preferiría los que se ven mejor en la televisión sin importar cuánto montaje requieran, solo para hacerlos más imposibles de descifrar, ya que su especial se llama Dynamo Mago Imposible. Así que realizar trucos de magia improvisados o trucos de magia para principiantes que tienen tutoriales fácilmente disponibles en YouTube realmente no sería impresionante. Y ser invitado a un evento famoso no es una oportunidad que cualquier artista tomaría a la ligera. Esto significa que el mago y su equipo harían todo lo posible para preparar un método infalible, ya que solo tienen una oportunidad para hacerlo. ¿Cómo exactamente se logró este montaje? En el contexto de este evento titulado 100 mujeres más sexys del mundo, la asistente del mago podría acercarse al espectador con la narrativa de una iniciativa exclusiva de belleza y empoderamiento. Podrían explicar que una marca de lujo conocida por sus exquisitas joyas está patrocinando el evento y ha decidido honrar a los asistentes con un regalo especial.
A cada mujer seleccionada se le da un anillo único que representa belleza, fuerza y feminidad, acorde al tema del evento. El asistente puede mejorar la historia diciendo que el anillo es de una colección limitada, creada solo para asistentes de este prestigioso evento, conmemorando su reconocimiento como una de las 100 mujeres más sexys. Recibir una pieza exclusiva en una reunión elitista parece convincente, animando al espectador a ponerse el anillo y preparar el escenario para el mago. Esta narrativa no solo justifica regalar el anillo, sino que también halaga al participante y lo hace parte memorable del evento. Como este anillo fue un regalo, el espectador inmediatamente le pidió esto a Dynamo. Esta reacción vende mucho mejor el efecto, ya que ahora el anillo tenía un significado para ella. Si has llegado hasta aquí en el video, asegúrate de darle like y considera suscribirte. Realmente agradecería mucho tu apoyo. Bueno, basta de los trucos de Dynamo. Esta siguiente teletransportación en la vida real te hará cuestionar la misma naturaleza de la realidad. El mago, el Margo Pop, interactúa con el público mientras el presentador gira una ruleta para seleccionar a un grupo de personas del público por el color de sus camisetas. La ruleta elige el color negro y solicita que 4 voluntarios con camisetas negras entren al compartimento transparente. Cuando las cortinas cubren y luego se retiran rápidamente, los 4 voluntarios se han teletransportado instantáneamente al compartimento que antes estaba vacío. Este es uno de esos trucos que parecía que todos estaban involucrados y que todo estaba completamente planeado. En realidad no es así. Cuando el mago dice abiertamente que los participantes fueron elegidos al azar, en ese momento realmente no estaba mintiendo. No del todo. La reacción de ánimo de los participantes también fue real. Pero recuerda, el diablo está en los detalles. Espera un minuto, sé que algunos creen que se usaron demonios para este truco. Podrían tomar este proverbio literalmente y decir que el diablo lo estaba ayudando cuando en realidad no es así. Ahora señalaré los detalles para identificar a este diablo. Ya sabemos que la ruleta giró y se detuvo libremente en el color negro. Más adelante, después de que los 4 individuos se teletransportaron, notamos que uno de los reporteros masculinos giró la ruleta porque sospechaba de su legitimidad para producir resultados aleatorios. En su primer giro, notamos que la ruleta se detiene en el color negro. Esto puede ser una coincidencia, pero la ruleta no es racista. La reportera, después de ver que cayó en el color negro, la giró ella misma por tercera vez, en secreto a espaldas del mago. Parecía que había hallado el método de la ilusión. Ahora, algo que quiero aclarar que algunos pueden tener en mente es que estos compartimentos estaban realmente aislados del entorno. Podemos ver debajo y alrededor de él. Estas 4 personas no pudieron entrar en secreto por una trampilla. La base es totalmente hueca por debajo y ningún espejo podría ocultar su escape, menos aún a plena luz del día. Estas 4 personas debieron escapar por un agujero de gusano. Ahora Neil deGrasse Tyson les explicará cómo funcionan los agujeros de gusano. Estoy bromeando. El método en realidad se revela en el momento en que notamos algo sobre los 4 individuos que aparecieron después de la teletransportación. El voluntario masculino parece estar golpeado con un rasguño justo en la frente, además de una venda justo encima. La espectadora muestra moretones en la frente. Esto es muy sospechoso, porque antes de la teletransportación, el voluntario masculino no tenía ningún rasguño en la frente ni ningún moretón, y la voluntaria femenina se veía completamente bien. Cuando estos 4 voluntarios subieron a la plataforma, caminaron con los pies separados. Al entrar al compartimiento transparente, al examinar más de cerca este compartimiento, notamos que hay una protuberancia justo debajo de aquí. Si no lo sabías, estas 4 personas formaban el equipo del mago traído de España. La afirmación era 80% cierta respecto a que las personas que participaron fueron elegidas al azar. En realidad, se refería a los participantes que llevaban camisetas de color rojo, verde, naranja, amarillo y azul, excluyendo a los que vestían de negro. El objetivo de tener voluntarios realmente aleatorios con camisetas de colores era hacer el truco más creíble, por eso los participantes aleatorios asintieron a la pregunta de la reportera. Pero fíjate en la reacción del grupo de camisetas negras. Casi no reaccionaron, e incluso después de aparentemente ser seleccionados al azar cuando la reportera intentó hablar con ellos, casi no respondieron.
¿Son tus últimos días en la Tierra? No es raro que estos neoyorquinos no entiendan ni sepan hablar inglés. Su equipo no tenía solo 4 asistentes, sino 8. Los otros 4 son gemelos biológicos de los asistentes ocultos en el segundo compartimiento. Cuando estos 4 asistentes entraron al compartimiento con los pies separados, estaban evitando una cavidad en la base donde estos asistentes se agacharon rápidamente después de ponerse las vendas en los ojos. Las vendas en los ojos fueron un riesgo de seguridad. Esto se debe a que cuando los gemelos tuvieron que saltar inmediatamente después de que cayeron las cortinas, terminaron golpeándose la cabeza varias veces durante los ensayos y durante esta presentación. Ya vimos una venda en la frente del asistente masculino, lo que significa que se golpeó la frente durante los ensayos. En su presentación terminó con moretones y rasguños en la cabeza, por eso no llevaba venda. Lo mismo pasó con la asistente femenina. El movimiento repentino de la plataforma unos segundos antes de que cayera la cortina para revelar que los voluntarios se habían teletransportado, revela que estos voluntarios tuvieron que salir rápidamente de la cavidad en la base. La plataforma giratoria también hizo que fuera peligroso y difícil mantener el equilibrio, lo cual es otra razón por la que se lastimaron durante el proceso. Quizás te preguntes cómo esta rueda de colores siempre se detenía en el negro tras girar libremente. Esto se debe al ingenioso diseño de esta rueda de colores. Aquí arriba hay un sensor rojo, verde y azul que detecta los colores que pasan debajo mientras gira la rueda. Este sensor es una entrada para un sistema cerrado, controlado por un microcontrolador y un servomotor. Los servomotores son únicos porque pueden girar el eje del motor a ángulos de rotación exactos. El servomotor está conectado a un controlador para regular velocidad y dirección. Los servomotores suelen necesitar de 4 a 7 voltios para operar. La fuente de alimentación por batería se ocultó fácilmente en la viga de soporte. Además, cuando el reportero giró manualmente la rueda de colores, no dañó el servomotor porque no la giró con suficiente fuerza. Muchos servomotores están diseñados para soportar cierto grado de fuerza manual sin dañarse. Normalmente vienen con un mecanismo de retroalimentación incorporado, como un potenciómetro, que les permite mantener conocimiento de su posición. Aunque lo gires manualmente, el servomotor se realinea solo por su sistema de retroalimentación. Por lo tanto, después de que el reportero giró manualmente esta rueda, el servomotor toma el control del movimiento rotatorio de la rueda de colores y la detiene en el color deseado. El mago también utilizó de manera inteligente asistentes de su país de origen a propósito para que fuera difícil reconocerlos, ya que son de una etnia diferente. Aprovecha las limitaciones humanas en el reconocimiento facial. La ciencia detrás de esto es que los seres humanos tienen dificultades para reconocer los rostros de personas desconocidas, ya que esta es una habilidad imperfecta y depende de varios factores como la memoria, la atención o la motivación. También se ha descubierto que las personas reconocen mejor los rostros de su propio grupo étnico que los de otros. El mago intercambia a los gemelos y después es casi imposible distinguirlos salvo comparándolos juntos. Volver a usar cómplices es una gran decepción. La metodología de este truco seguramente te impresionará. David Copperfield aparece acostado en el escenario y empieza a flotar en el aire ante la audiencia asombrada. Para aclarar dudas sobre cables, sus asistentes introducen 2 grandes aros y los pasan sobre él. No una, sino 2 veces, incluyendo un segundo aro que gira a su alrededor. Lleva esto al siguiente nivel al moverse con gracia en un compartimiento de vidrio sellado desde arriba y, aún así, sigue levitando en ese espacio confinado. Estoy seguro de que cuando viste a David Copperfield volar, pensaste de inmediato en cables usados para lograr su increíble ilusión. Pero cuando empezó a mover los aros alrededor de su cuerpo varias veces e incluso levitó dentro del compartimiento de vidrio, realmente te hace cuestionar tu suposición inicial sobre qué método se utilizó. Si pensaste esto, ibas por el camino correcto. Ese truco en particular que David Copperfield realizó es en realidad un truco de magia patentado llamado el aparato de levitación, que fue inventado por John Goran. Las patentes son básicamente protecciones legales otorgadas a los inventores que les dan el derecho exclusivo a su invento por un tiempo limitado. Estos derechos evitan que otros fabriquen, usen y vendan la invención sin permiso. Esta patente ya es de dominio público.
Por lo tanto, pude acceder a este documento solo buscando en Google el número de patente de Estados Unidos que aparece en pantalla. Como es pública, cualquiera puede ver los detalles de esta patente, por eso la voy a usar en mi explicación. Primero necesitamos entender la idea general de cómo los cables están conectados a su cuerpo. Como puedes ver en esta ilustración, hay un arnés sujeto a su cuerpo. En esta toma cercana, ves que la viga en forma de cruz es una silla especial para el mago, que se ajusta a su cintura y lo mantiene seguro. Vista superior del arnés rodeando la parte trasera de la cintura. Con respecto a los cables, son muy delgados y están posicionados en un plano que es perpendicular a la línea de visión del público. Esto significa que si el público está directamente frente al escenario, los cables están alineados de lado a lado, no de frente a atrás. Cada cable es lo suficientemente fuerte como para soportar mucho peso y está dispuesto en una formación en forma de abanico que se extiende desde un punto central. Esta disposición distribuye el peso del mago y permite un movimiento suave. Además, los cables están pintados de color negro para ayudar a mezclarse con el fondo oscuro y visualmente cargado, lo que hace aún más difícil para la audiencia distinguir los cables delgados desde esa distancia. Este es el aparato donde todos los cables se conectan al arnés. Ahora, la pregunta principal es cómo pudo engañarnos con los aros. Se podría pensar que los aros estaban preparados para abrirse de un lado, como en el truco clásico de los aros chinos. Al analizar el primer comprobador que usó, notarás algo muy extraño. Los aros nunca giraron alrededor de su torso. De hecho, evitaron por completo el área por encima de él. Denota que los aros giran hacia el asistente, evitando toda la parte superior de la matriz de cables. De manera similar, el segundo demostrador fue ejecutado con exactamente el mismo concepto. Es difícil juzgar de frente, pero desde el lado todo tiene sentido. Los aros esquivaron los cables nuevamente. En el caso del tercer demostrador, donde quedó atrapado dentro de una caja de vidrio, vemos claramente que le colocan una tapa encima, así que eso no haría imposible que le evitara. Recuerda, estos cables son extremadamente delgados. La tapa se deslizó cuidadosamente entre los extremos del arnés de forma vertical y luego se giró horizontalmente para evitar tocar los cables al colocarla encima. Desde el lateral, ves que los cables siguen conectados y la tapa no está herméticamente sellada, permitiendo manipular fácilmente los cables del arnés. Todos sabíamos que había cables involucrados en la levitación, pero este siguiente truco con las sombras es realmente asombroso. Josephina Lee entra en media estructura cilíndrica, con su sombra claramente visible bajo la cubierta. Curiosamente, su sombra avanza hacia la otra mitad, pero su cuerpo no la sigue y la empuja al reino de las sombras. Ambas mitades parecen vacías. De pronto su sombra se une con la segunda mitad. Cuando se quita la cubierta, Josephina Lee reaparece asombrosamente materializada de su propia sombra, dejando al público hechizado. Al revisar la sección central, no hallaron puertas ocultas ni pasadizos para que ella cruzara. Además, si ella hubiera cruzado, habría sido visible de inmediato debido a la extrema delgadez del centro, eliminando cualquier posibilidad de ocultarse dentro. Observar de cerca muestra que al inicio su asistente, con una luz detrás, proyecta la sombra sobre el papel. Mientras su sombra se derrite, el asistente avanza sutilmente a la izquierda con pasos pequeños y notorios. De repente la luz se apaga. Mientras desaparece, se detecta una anomalía en la base de la segunda sección de la estructura. Al hacer zoom, se revela una protuberancia y una separación distintiva donde la solapa se desconecta de la base. Además, se detecta movimiento debajo de la plataforma que sostiene la estructura cilíndrica, en el instante que ambos lados parecen vacíos. La base de la estructura cilíndrica presenta dos solapas rectangulares. El truco de Josephine Lee ya tiene un método bastante obvio. Para lograr esta ilusión, la manipulación precisa de la fuente de luz por parte del asistente fue crucial. Al principio, la luz detrás de la maga proyectaba su sombra en el papel. Cuando el asistente movió la luz a la izquierda, la sombra se fue a la derecha, dando la ilusión de que ella desaparecía en un mundo de sombras. Cuando la maga parecía desaparecer, la luz detrás se apagó y encendieron las luces del teatro, ocultando su posición, antes deducida por su sombra. En la oscuridad abrió una compuerta rectangular en la base de la estructura
y se arrastró a un espacio donde pudo ocultarse. Al hacerlo, empujó sin querer la base de la segunda sección y causó el bulto. Al ocultarse en la base, se quitó el marco de papel, mostrando secciones vacías, pues en realidad no estaba ahí. Posteriormente, el asistente, ahora posicionado de manera diferente, imitó el movimiento de regreso de la sombra, ayudando a Lee a reaparecer de la ilusión. El compartimento oculto era predecible, pero este siguiente truco es mucho más interesante. Ocurrió un intercambio de lugares increíblemente rápido entre magos. El mago comienza subiendo a un compartimento transparente suspendido sobre el suelo y una vez encerrado dentro, extiende una mano por una pequeña abertura, haciendo notar su presencia. Luego, el asistente cubre el compartimento con una tela. Con un movimiento rápido de la tela, el asistente y el mago intercambian lugares. La tela se vuelve a poner sobre el compartimento. Esta vez, al quitar la tela, una tercera persona aparece de la nada. Quiero decir, la velocidad con la que se hizo el cambio parece humanamente imposible, pero a veces estos actos tan rápidos pueden salir terriblemente mal, como en esta presentación en particular. El fallo reveló casi todo el método. Abordaremos algunas dudas que puedas tener sobre cómo sucedió y por qué se cometieron errores. Este acto falló por la altura de la estructura, lo que se corrigió en presentaciones posteriores para evitar momentos humillantes. Se aseguraron de que la altura fuera accesible sin necesidad de una escalera o peldaños. Al comparar la altura del artista con la estructura, la diferencia real es mínima si te paras en la plataforma. El compartimiento es más alto, así que saltar era la forma más rápida de cambiar. Esto explica por qué el mago perdió el equilibrio y, sin querer, jaló una varilla que sostenía la cortina, arrancándola directamente de la mano de la asistente. Espera, ¿cómo la asistente sostiene la cortina y también entras a la estructura al mismo tiempo? Sí, hay una segunda asistente también oculta dentro de esta estructura de soporte, cuya única función es actuar como una mano sustituta temporal. Sobre la presentación original resumida, un primer plano muestra una solapa rectangular en la caja. Al analizar la presentación, es claro que el accesorio se diseñó para lucir delgado a distancia, y la tira metálica crea la ilusión de una viga fina. En realidad, la estructura tiene un ancho considerable en ambos lados. El tercer asistente oculto dentro se pararía con el hombro hacia el público. Este diseño engaña al público, especialmente porque la parte más ancha está pintada de negro para mezclarse con el fondo y parecer más delgada. Observa cómo las piernas del asistente están posicionadas hacia la izquierda, donde vimos la abertura en la base de la caja. El asistente sale por el agujero en la base y el mago entra de cabeza por el mismo agujero, imitando la orientación del asistente. El segundo asistente salió por la misma solapa por donde metió la mano. Sí, eligieron a propósito a un asistente masculino relativamente más delgado en comparación con el mago principal para que pudiera caber dentro del soporte. La explicación del truco fue obvia tras el fallo, pero el siguiente es un control mental superior. Ryan el mago comienza haciendo que Simon y Howie señalen de manera independiente una carta en una baraja extendida, solo para revelar que ambos eligieron cartas idénticas. El acto se vuelve más profundo y misterioso en su segunda fase, cuando Howie es vendado y le piden poner la mano sobre la mesa. Cuando Ryan presiona la mano de Simon, Howie siente lo mismo. Al notar la presión liberada, Howie alzó la mano. Ryan lo llevó al siguiente nivel, haciendo que Simon controlara la mente de Howie, de modo que imitará el levantamiento de su mano en perfecta sincronización con el gesto de Simon, guiado únicamente por la sensación. No, los demonios no ayudaron a Ryan con los trucos de cartas. Eso es como decir que la Tierra es plana de todos modos. Nota que cuando Ryan extiende las barajas, ambas solo contienen 26 cartas cada una. También notamos que el 5 de tréboles que Simon y Howie eligieron no estaba en la baraja antes de seleccionarlo. Es claro que esta baraja no es común.
De hecho, es una baraja especialmente diseñada que contiene un total de 52 cartas, pero en pares, de las cuales todas las cartas de arriba son 5 de tréboles, mientras que las 26 de abajo son cartas aleatorias. Se unen con un adhesivo líquido o en spray rugoso, lo que genera fricción entre las cartas. Por eso no se extienden al presionar contra la fricción. Si separas las cartas paralelamente, se separan fácilmente. Cuando Ryan extendió las cartas sobre la mesa, aplicó presión. Por lo tanto, los pares de cartas no se separaron. Luego, Ryan separó las cartas cuando Simon y Howie eligieron poniéndolas en paralelo. No importaba cuál carta eligieran Howie o Simon, siempre salía el 5 de trébol. Sobre el truco de control mental, debes comprender el concepto de realidad dual en el mentalismo. La realidad dual ocurre cuando un mentalista da instrucciones que se interpretan de dos formas distintas. En este caso, Howie interpretó las instrucciones de una manera, mientras que el resto de la audiencia en el teatro y los espectadores en casa en Estados Unidos interpretaron el evento de una manera diferente. Verás, el momento en que Ryan le pidió a Howie que se pusiera la venda en los ojos fue el momento en que su entrada visual quedó completamente bloqueada. Ahora Howie dependía de sus otros 4 sentidos, de los cuales utilizó su sentido del oído y el tacto. A Howie se le dieron instrucciones muy específicas para crear su realidad. ¿Sientes esta presión? Sí, la siento. Cuando Ryan puso su dedo índice derecho en el dorso de su mano, todos supusimos que la presión era la del dedo presionando el dorso de la mano. Bueno, ahí es donde fuimos engañados. Ryan en realidad presiona con su pie izquierdo el pie derecho de Howie. En la mente de Howie, él pensó que Ryan estaba hablando de la presión que se estaba aplicando en su pie derecho. Ahora, al levantar el dedo índice izquierdo de Simon, Ryan también levanta su pie izquierdo del pie de Howie. Luego lo vuelve a colocar, mientras repite las instrucciones de sentir la presión que una vez más Howie sintió en su pie. Cuando Simon intentó controlar la mente de Howie, usaron la misma técnica de presión en el pie, pero ahora Ryan debía sincronizarla con el movimiento de la mano de Simon. También notarás un retraso entre cuando Simon y Howie levantaron las manos, mostrando que él, con su pie, estaba algo desfasado. También observamos que Ryan se inclina a la izquierda justo después de que Simon levanta la mano, mostrando aún más el método que usó. El control mental está en los espectadores, pero este truco es puro deleite visual. Ben inicia con un vaso que tiene papeles con nombres de objetos escritos por el público. Él vierte los papeles en un abanico chino, lo agita y queda solo uno que Simón lee como huevo. Ben pone este papel en el abanico. Mientras lo hace rebotar, el papel milagrosamente se agranda y se transforma en un huevo real. Rompe el huevo en el vaso para mostrar que es auténtico. Antes de explicar este truco, quiero señalar varias cosas que tendrán sentido en un momento. Cuando baja del escenario hacia los jueces, podemos notar que está ocultando algo entre los dedos de su mano izquierda, lo cual expuso accidentalmente en este cuadro. Al abrir el abanico, solo muestra una cara hasta que intenta atrapar los papeles que salen del vaso. Además, después de retirar el pequeño pedazo de papel de Simón, el tamaño del papel es repentinamente más grande cuando lo vemos en el abanico. Puedes comparar los primeros planos de antes y después para ver la diferencia. Desde ese momento, solo vemos cómo el papel se infla al ser lanzado al aire por el mago. Estas observaciones tendrán sentido cuando explique el truco. Primero que nada, los pequeños pedazos de papel en los que los miembros de la audiencia escribieron diferentes objetos realmente estaban al azar dentro del vaso. El papel con la palabra huevo que cayó sobre el ventilador fue forzado en realidad. Por forzar, queremos decir que el mago siempre quiso que eligieran el papel con la palabra huevo. El procedimiento para que se seleccionara el huevo se realizó preparando previamente el abanico de una sola cara. De tal manera que la cara del abanico que daba hacia el mago ya tenía un papel con la palabra huevo escrita, pegado con un adhesivo ligero. Por eso solo mostró una cara del abanico hasta intentar atrapar el huevo. La pregunta principal es, ¿cómo transformó el papel en un huevo? Primero debes entender qué es una bola Kamufusen. Es un juguete tradicional popular para niños en Japón. Analicemos la física detrás de cómo la bola Kamufusen se infla sola al golpearla.
La bola Kamifusen normalmente está hecha de un material delgado y elástico que se predobla en una forma compacta y aplanada. En este estado, la presión del aire en la bola es casi igual a la atmosférica. Al golpear la bola, la compresión rápida del material eleva temporalmente la presión del aire interna. El material del Kamifusen es elástico, lo que significa que puede deformarse y luego volver a su forma original. El impacto comprime el material brevemente, pero su elasticidad le permite recuperar pronto su forma original. Cuando el material recupera su forma, el volumen dentro de la pelota disminuye brevemente. Según la ley de Boyle, al disminuir el volumen, la presión aumenta si la cantidad de gas se mantiene constante. Este aumento repentino en la presión del aire dentro de la pelota hace que el Kamifusen se infle. Una vez que el Kamifusen se ha inflado, la presión del aire dentro de la pelota y la presión atmosférica exterior alcanzan el equilibrio. La pelota permanece inflada hasta que hay una pérdida significativa de aire o hasta que se aplica presión externa para devolverla a su estado aplanado. El mago ocultaba una pelota Kamifusen con forma de huevo entre los dedos de su mano izquierda que accidentalmente mostró en este cuadro. Con la excusa de colocar el papel de la mano de Simón en el abanico, en realidad colocó la pelota Kamifusen. ¿Cómo salió la yema de una bola de papel? Es evidente si ves los últimos segundos cuando él rebota la bola de papel en el abanico. Notarás un corte de cámara y después el abanico desaparece y solo queda un huevo y el vaso en su mano derecha. En el corte de cámara aprovechó una distracción para cambiar el huevo por una bola de papel.